El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Elección, organización y funciones. Vamos a resolver algunas de las preguntas frecuentes que nos han hecho llegar. Pregunta: ¿cuáles son los requisitos para ser candidato a representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y en qué normas se han establecido? Veamos, los requisitos son: ser trabajador del empleador, tener 18 años de edad como mínimo, de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales, de preferencia, cosa que ya no sería un requisito puro. Y el otro requisito es el no ser personal de dirección y o confianza, donde se ha establecido en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por Decreto Supremo 005/2012-TR. ¿Los trabajadores extranjeros pueden votar en las elecciones del comité? La respuesta es sí, siempre que no sean personal de dirección y o confianza. Incluso en los formatos se puede observar de la Resolución Ministerial 245/2021-TR que viene la opción de DNI o de carnet de extranjería. ¿Quiénes son personal de dirección y confianza? Bien, el personal de dirección es aquel que ejerce la representación general del empleador frente a otros trabajadores o a terceros, por ejemplo, los gerentes, superintendentes o jefes, pero esto según cómo se ha concebido la organización en su organigrama y en su manual de organización y funciones, o que comparte con aquel las funciones de administración y control o de cuya actividad y grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial. De otro lado, el personal de confianza es aquel que labora en contacto personal y directo con el empleador, con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales, en general a información de carácter reservado. Asimismo, sus opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la toma de decisiones. Pongamos ejemplo, del lado izquierdo tenemos al gerente general, tal vez al gerente de recursos humanos, al gerente de operaciones, y si así la organización lo ha creído conveniente, a los jefes, directores, administradores, observando estos requisitos legales del Decreto Legislativo 728. Y del otro lado, el personal de confianza, los asistentes administrativos, por ejemplo, de los gerentes, o sea, del personal de confianza. También podemos encontrar tal vez al asesor tributario, al abogado, al contador, ¿no?, que tiene, o contadora, que tiene acceso a información reservada, al personal de investigación y desarrollo, entre otros. Siguiente pregunta. Daisy Gutiérrez: ¿con qué documento puedo evidenciar quiénes son considerados personal de dirección y de confianza? Muy bien. Ya desde el año 96, que se aprobó el reglamento del Decreto Legislativo 728, figura lo que el empleador debería haber hecho, y no de cara a la elección del comité, sino en general con respecto a estos requisitos de personal de dirección y confianza. Los debe haber identificado y determinar cuáles son los puestos de dirección y de confianza. Miren que no dice personas, sino los puestos. De conformidad con la ley, comunicará por escrito a estos trabajadores que ocupan estos puestos de dirección y de confianza que sus cargos han sido calificados como tales, y literal se consignará en el libro de planillas y boletas de pago la calificación correspondiente. Entonces, Daisy, esto se puede obtener mediante un reporte del T-Registro, observando siempre que si por la realidad de las funciones es un personal de confianza pero que no ha sido formalmente declarado en el T-Registro, también sigue manteniendo tal circunstancia, o sea, no enerva su calidad de personal de confianza. Ok, por tanto no podría postular. En el T-Registro se tiene acceso mediante SUNAT Online, se va a mi RUC y otros registros. Dentro de ellos está el T-Registro y el registro de trabajadores, pensionistas, etc. Y vemos en el registro individual, cuando se da de alta a un trabajador, se va en la pestaña de trabajadores y hay un caso que se llama situación especial. Ahí tenemos que reportar si es un trabajador de dirección, de confianza, o si no tiene ninguna situación especial.
Entonces, allí mismo en el T-Registro podemos hacer un reporte en la parte de consultas y reportes del lado izquierdo y generar justamente una evidencia documentaria de que por lo menos formalmente no es personal ni de dirección ni de confianza para que pueda reunir el requisito. Y al revés, cuando como gerente general estoy designando a mi representante, también debo imprimir lo mismo, pero en el cual diga que su condición especial es de dirección o de confianza, ¿no? ¿Es obligatorio conformar subcomités en una sede? Esto va a depender. Bajo la normativa nacional, la respuesta es no, no es obligatorio. La norma ha especificado el término puede contar con un supervisor o subcomité. En el sector construcción, pero específicamente en la obra de construcción, sí hay obligación. Ahí sí la norma ha cambiado y se ha colocado la expresión debe. Revisar el Decreto Supremo 011-2019. En el subsector eléctrico, en el RECESATE, el 2013, en el artículo 16, nos dice que cada uno de los centros de trabajo deberá contar con un subcomité. Entonces ya es obligatorio en el subsector eléctrico. En el subsector minero no lo es, porque en el artículo 60 de su reglamento nos dice, asimismo el titular de la actividad minera podrá constituir subcomité. Entonces va a depender en qué sector nos estamos desenvolviendo. Si ya cuento con un ingeniero en el puesto de supervisor, igual debo organizar elecciones para elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a marcar las diferencias. La respuesta es sí, debes hacer elecciones. ¿Y por qué? Porque el ingeniero que tienes contratado, él ha sido contratado para ejercer el puesto de supervisor de seguridad. El supervisor de que habla la ley no es un puesto, sino es una función y por tanto debe ser elegido según lo que especifica el reglamento y la ley. Por ejemplo, en este caso de izquierdo, el supervisor, el ingeniero del cual habla la pregunta, pues ocupa un puesto y pertenece al Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Departamento SOMA o SGI, como quiera llamarse. En el lado derecho, en cambio, el puesto por el cual fue contratado el trabajador es un operador de montacargas, ¿sí? Pero puede llegar a ser supervisor mediante elección. Esa es la diferencia. Esto es obligatorio. Autor de la consulta anónimo. Buenas tardes. Una consulta para una empresa con 320 trabajadores. ¿Cuántos miembros corresponden al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Muy bien. Los miembros son mínimo 4, máximo 12. La primera opción es el acuerdo. Si por acuerdo han llegado a la conclusión de que son 4, pues para los 320 serán 4 miembros. Si alguien, bastará uno de los trabajadores no está de acuerdo, considera que deben ser más, entonces en el mismo artículo 43 del reglamento nos plantea cuántos miembros debería tener un comité. Cuando hablamos de miembros, hablamos de los miembros titulares. En este caso, para 320, después de haber leído el texto y lo hemos traducido a una tabla que no viene en el reglamento, le correspondería 10 miembros. ¿En qué tipo de infracción se incurre cuando no se constituye un comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Bien, la infracción está tipificada como grave, según el reglamento que mostramos aquí en la pantalla. Es no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada. Numeral 27.12. La infracción entonces es grave. Aprendamos un poco más. En este mismo reglamento de Inspección General de Trabajo, vamos a encontrar la aplicación de las multas según la clasificación de empresas, para microempresas, para pequeñas empresas y para no MIPES. Dentro de las no MIPES van a aparecer las medianas empresas y la gran empresa. Entonces, imaginemos una no MIPE de 50 trabajadores que ha omitido conformar un comité. La falta es grave y el número de trabajadores está entre 26 y 50 para este ejemplo. Por tanto, la multa que le corresponde es 5.22 unidades impositivas tributarias. Empresa 50 trabajadores, para el año 2022 4.600 soles la UIT. Multiplicamos y la multa sería de 24.012 soles. Siguiente pregunta. ¿Dónde se declara o registra que he conformado un comité de seguridad y salud en el trabajo? Bien, desde el 1 de noviembre del 2016 hay obligación
de declarar si tenemos un comité o un supervisor en el T-registro. Acá está la normativa referenciada. Y bueno, esto se desarrolla en SUNAT Online. Ingresamos a Empresa, MIRUC y otros registros. En el T-registro, en el registro del empleador, le damos clic en registro y nos va a aparecer el registro del empleador. En la parte inferior vamos a encontrar una pregunta. ¿Tiene supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo? Podemos desglosar las alternativas. No tiene comité y supervisor. Seleccionemos comité y luego en inicio de la vigencia se va a colocar la fecha en que ha sido instalado el comité para entrar en funciones. Al costado derecho aparece el término histórico, donde podemos verificar todos los comités que han existido o supervisores a lo largo del tiempo. Marilyn Tapia pregunta: ¿qué modelos de documentos debemos emplear para elegir al supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Veo que en los formatos de la RM 245-2021-TR solo hacen referencia al comité. Es una pregunta muy interesante, pero en el mismo procedimiento que usted detalla en la norma, en el numeral 9 nos dice que se emplean los mismos procedimientos que se han utilizado para elegir al comité. Lo que sí quedaría es el trabajo de adecuar esos anexos para la figura del supervisor. Marilyn también nos pregunta: ¿cómo debemos proceder a elegir a un comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo en una empresa familiar donde todos o casi todos son personal de confianza? Bueno, este es un caso particular de una empresa familiar que nos menciona Marilyn. Dice, una empresa familiar pequeña, todos son familiares, tal vez primos, tíos, y son personal de confianza. Bueno, entonces no habría forma de elegir a un supervisor si todos fueran de confianza, ¿no? O todos fueran de dirección incluso. Pero vamos a ampliar el contexto de una empresa familiar. No toda empresa familiar es pequeñita. Por ejemplo, familia Ñaños en AGE, familia Dyer, la corporación Dyer, Camposol, Campaña Alta, 10.000 trabajadores, familia Mome, Grupo La República, Grupo Gloria con la familia Rodríguez, entre otros, ¿no? Pero bajo la pregunta, recordemos que el personal de confianza labora en contacto personal y directo con el empleador o el personal de dirección y tienen acceso a información de carácter reservado, y sus opiniones e informes van directamente al personal de dirección, contribuyendo a la toma de decisiones. No basta con ser familiar para decir que el puesto que ocupa ese familiar es un puesto calificado como personal de confianza, pero hay una lógica, ¿no?, de estar en contacto por ser familia, pero no necesariamente este familiar, que puede ser un sobrino que está como por ejemplo en la operación de planta, operación de montacargas o de una grúa, tiene necesariamente acceso a información confidencial o secreta y pues no calificaría necesariamente. Ahora, vamos al caso que Marilyn nos plantea, una empresa con muy pocos trabajadores, por ejemplo, una gerenta general y un gerente de operaciones que al mismo tiempo son hermanos. Pero vamos al punto normativo. Gerente general es personal de dirección, gerente de operaciones personal de dirección. No me aplica, no puedo constituir un supervisor, no puedo hacer elecciones porque ellos están impedidos de participar y son los únicos trabajadores que hay. La empresa sigue creciendo y ahora tenemos también un contador o contadora en la planilla. Veamos: contador general, personal de dirección, el contador, personal de confianza, y el gerente de operaciones, personal de dirección. Sigo sin poder organizarme para una elección bajo la norma y no me corresponde tener un supervisor elegido. Sí puedo asumir la responsabilidad de la seguridad, pero de otra manera. Sigue creciendo la empresa. Ahora la planilla tiene 5 trabajadores: un gerente, contador o contadora, gerente o gerenta de operaciones, responsable de almacén y operario de almacén. Según lo que se ha determinado, personal de dirección el gerente, personal de confianza el contador, personal de dirección el gerente de operaciones, personal de confianza el responsable de los bienes que están en el almacén. Finalmente, el operario de almacén no tiene la calidad de confianza ni de dirección, entonces él sí puede ser el supervisor, pero la norma me dice que debo organizar elecciones. Bueno, ¿cómo organizo elecciones con una sola persona? Él postula y él se elige. ¿Y qué pasa si vicia su voto? Bueno, exagerando, ¿no? Pero en fin, el operario podría ser, en este caso, a falta de personas que tengan que votar, pues no viene al caso una elección, podría ser oficializado
esta designación extraordinaria, porque siempre debe ser por elecciones, porque es el único que satisface todos los criterios y requisitos, ¿no? Ya conforme crezca la empresa va a ser posible realizarlo en la medida en que cumplan los requisitos de norma. Zaida González, ¿se puede volver a habilitar un comité que caducó? Es decir, si el comité cumplió un periodo de 2 años, ¿se puede reelegir nuevamente? Acá hay dos preguntas, ¿no? Primero, si es que ya caducó, o sea, terminó su periodo de vigencia del mandato, ¿no? Bien, entonces, según el decreto legislativo 1499, que salió a propósito de la pandemia, si hay emergencia sanitaria y al mismo tiempo no es posible organizar un proceso de elección, entonces se prorroga en automático la vigencia de los miembros, en este caso de los representantes de los trabajadores, ¿no? Hasta el término de la emergencia sanitaria. Reelección sí también es posible, porque esa es otra pregunta, ¿no? Estando en un comité, todos los miembros de los trabajadores pueden volver a postular, ¿sí? Si los trabajadores le dan la confianza nuevamente, saldrán reelectos. Marco Álvarez, una vez conformado y llenado los formatos del comité, ¿dónde se debe registrar toda la información del proceso de elecciones? Bueno, según el artículo 51 del reglamento, todo esto va en un libro de actas. Y aparte, según lo que hemos estudiado anteriormente, tenemos que registrarlo en el registro del empleador, ingresando a SUNAT Online, te registro, donde se seleccionará si tenemos comité y el inicio de la vigencia. Grabamos y estará todo listo con respecto a la pregunta que nos hace Marco. Marco continúa en sus preguntas y nos dice, es una MIPE, en una MIPE, entre paréntesis pone, con menos de 20 trabajadores, ¿puede el dueño o representante legal ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Bien, esta es una MIPE con dato específico de menos de 20 trabajadores. Vamos a aprovechar esta pregunta muy interesante que nos plantea Marco. Según el Decreto Supremo 013 del 2013 del PRODUCE, desde el 28 de diciembre del 2013 o desde el día siguiente que entró en vigencia, tenemos una clasificación que no se basa en el número de trabajadores, sino se basa en las ventas anuales en UITs. Así, una microempresa es aquella que vende como máximo 150 UITs en el año. La pequeña empresa, aquella que vende por encima de 150, pero hasta 1.700 UITs. Y la mediana empresa, mayor a 1.700, pero menor a 2.300 UITs. El término MIPE viene de la expresión micro y pequeña empresa. Aparte hay también el término pymes, que es pequeña y mediana empresa. Entonces, debemos recordar, porque antes sí se clasificaban por el número de trabajadores, ¿sí? Pero ahora no es así, solamente es en función exclusiva del valor en ventas anuales que realice. ¿Puede el dueño o el representante legal de este tipo de empresa que Marco nos refiere ser el supervisor? La respuesta categóricamente es no. No entran ni personal de dirección ni de confianza. Marco Álvarez nos pregunta, en una auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿a qué documentación o fuente recurre el auditor en primera instancia para verificar la conformación e implementación del comité? Bueno, tenemos 4 alternativas. Un auditor pediría el libro de actas donde se ha instalado el comité, donde están las firmas, todo, como una evidencia, como una carga documentaria, evidencia de prueba, pero también puede pedir un reporte del T-registro, ¿no? Para ver esta otra obligación que ha habido de notificarla, que cuál haga primero indistintamente, ¿no? Si él quiere llegar a la verdad, podría iniciar por la prueba documentaria, la impresión del T-registro, confrontar esto con la realidad, y si es que está auditando años anteriores puede pedir más libros, como el libro de los procesos electorales y el libro de reuniones, porque antes eran 2 libros, ¿no? Ahora solamente se requiere un solo libro a partir del Decreto Supremo 001-2021-TR. Jessica Mesones nos pregunta, ¿qué sucede cuando la empresa tiene varias sedes de trabajo, oficinas administrativas y obras? Bueno, veamos, ¿no? Como empresa, si tiene 20 o más trabajadores, ya debe tener un comité. En cada sede administrativa que no sea una obra de construcción, se puede pensar que está bajo el reglamento nacional, entonces ahí es facultativo, ¿no? Si quiere, puede o no tener un supervisor o un subcomité, pero si ya estás en obra, ya estás obligada sí o sí a tener tu supervisor o tu subcomité según el número de trabajadores. Jessica Mesones,
¿Quiénes y cuántos participan del subcomité? ¿También lo conforman con integrantes de los subcontratistas? Bueno, por el término y la expresión veamos proyectos, obras de construcción. Bueno, ¿quiénes? Para empezar tiene que ser trabajador del empleador, y con esto se responde la pregunta final. ¿Pueden integrar los subcontratistas? No, en la medida que estos subcontratistas no son trabajadores del empleador. Ahora, ¿para cuántos? Tenemos otra tabla que sí ha sido especialmente, digamos, elaborada en la guía del subcomité para obras de construcción. Entonces, si estamos con una obra, tenemos que sujetarnos a este dispositivo. En este caso será según el número de trabajadores. Vean, de 501 a 1000, por ejemplo, le corresponden 10 miembros, ¿no? Titulares. Jessica Mesones nos pregunta, en el caso de los sindicalizados, ¿pueden ser representantes y cuántos de ellos pueden participar dentro del comité? Bueno, no hay ningún tipo de restricción para el personal sindicalizado. Es más, si hay sindicato en la empresa, este es el llamado a convocar a elecciones. Si los trabajadores los eligen, pueden ocupar todos los cargos, ¿no?, que están destinados, o todas las vacantes para representantes de trabajadores. Cuando se tiene un sindicato mayoritario, ellos incorporan un miembro respectivo de ese sindicato en calidad de observador, pero es un observador, no forma parte del comité, va a observar, no tiene voz ni voto. Jessica Mesones, cuando las empresas tienen menos de 20 trabajadores debe contar con un supervisor de seguridad. En ese sentido, el supervisor tiene que ser presentado a través de una carta de designación firmada por el gerente, o bastará con la evidencia de que ha sido contratado, etcétera, ¿no? Su currículum. Bien, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, bajo el espíritu de la norma, no es designado, es elegido. Es decir, hay un proceso de elecciones. Ahora, la oficialización a la que creo se hace referencia a Jessica Mesones podría ser, en primer lugar, ¿quién proclamaría? La Junta Electoral, ¿no? Proclama al ganador y le comunica al gerente general y le dice, esta persona ha salido ganadora y es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces el empleador va a convocar o convocaría a una reunión dentro de los 10 días hábiles y va a realizar una comunicación formal, ¿no?, donde prácticamente oficializa estos resultados y pues dándole la buena fe y la bienvenida en ese puesto, y pues estará seguramente también comprometiéndose en ese memorando a colaborar con la gestión de este supervisor. Silvia Escalante nos pregunta, ¿cuáles son los beneficios que tienen los miembros del comité? Bueno, hay facilidades que están especificados tanto en la ley como en el reglamento, que nos dice que tienen licencia con goce de haber por 30 días naturales o su fracción proporcional, esto para el caso de comités que no duren un año, sino mucho menos, como en obras de construcción. Tienen también protección contra el despido incausado, facilidades para desempeñar sus funciones, y bueno, no se les puede estar acosando ni accionando con, digamos, acciones de hostilidad, ¿no? Los beneficios también son que deben recibir capacitaciones especializadas para cumplir sus funciones, muy aparte de las 4 capacitaciones al año que son obligatorias, ¿no?, en general para todo trabajador. Silvia Escalante, y en relación a los 30 días con goce de haber, ¿qué actividades realizan? Bueno, los miembros del comité solamente pueden desarrollar actividades sujetas a las funciones que se han establecido, donde en el artículo 42 y el 44A para los miembros de subcomités. Entonces tienen 30 días naturales. Un día natural incorpora sábados y domingos. Muy bien, ¿y cómo se van a contemplar esos días naturales? ¿Cómo se contabilizan? Bueno, si le hemos designado 2 días hábiles para investigar un accidente, viajar a visitar otras sedes, etc., bueno, cuando acumule 5 días hábiles, cuéntalos como 7 días naturales. Cárgale el sábado y el domingo. Por cada 5 hábiles, cuéntale 2 más, irás acumulando los 30 días naturales para tu control. Carlos Aguilar, ¿cuál es la agenda a tratar en las reuniones mensuales ordinarias del comité y cuáles deberían ser las conclusiones? Bueno, la agenda tiene que ver con ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, de que hayan ocurrido un accidente o tengan que aprobar un RIS o un plan COVID, etc. Pero la pregunta de Carlos va orientada a un punto especial. En el artículo 42 nos dice que los miembros del comité deben reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos. Ahí está. O sea, ¿cuál es el propósito principal de un comité cuando se reúne? Aparte de lo coyuntural, es ver cómo va el avance del programa anual. Y la conclusión sería, ¿está al día, está retrasado o está totalmente abandonado? Y en los acuerdos se tomarán las medidas para casar dicho cronograma.
Ekaterina nos pregunta, si en una sucursal hay un supervisor de seguridad, ¿este debe participar de las reuniones del comité central? Bueno, no existe tal obligación establecida en ninguna norma, pero sería recomendable invitarlo a participar en ciertas reuniones o en ciertas partes de una reunión. Lervis Arcia nos pregunta, mi consulta es en referencia a la cantidad de miembros, sé que mínimo serían 4, ¿ello incluye al presidente y al secretario? ¿O aparte del presidente y el secretario tienen que ser los 4 miembros? Bien, la respuesta es sí, los incluye. O sea, tú primero eliges a tu comité. Imagínate que tienes 6 miembros. Muy bien. Esos 6 miembros en su primera sesión de instalación van a elegir a su presidente y a su secretario. Es decir, no son personas adicionales, sino son funciones dentro del comité. Sí se incluyen. Si tienes 4 miembros, 2 de ellos actuarán, uno de ellos como presidente y el otro como secretario, elegidos por acuerdo. ¿Se puede llevar quejas sobre personas o condiciones físicas puntuales para discutir en las reuniones del comité? Esa sería mi pregunta, porque más de la mitad de las reuniones eran para discutir esos temas cuando había canales para atenderlos y tocar temas sobre las funciones. Entiendo que el tiempo se les agotaba tratando solamente cosas muy puntuales y operativas sobre el extintor, los EPPs que no le dieron o si le dieron, etc. Cosa que también es importante, pero recordemos que el comité es un elemento indispensable de todo un sistema de gestión. Entonces, debemos realizar todos los esfuerzos para que la seguridad y salud en el trabajo tenga un desempeño funcional y sistémico, sobre todo, para que no se pierdan las funciones que han sido declaradas en el reglamento, tanto de los miembros del comité como de los subcomités. Aseguremos la mejora continua, los programas, etc. Para que esto no se dé y no se recaiga solamente en cuestiones operativas demasiado puntuales, entonces debemos capacitar a todos los miembros del comité para una gestión efectiva del sistema de gestión, ¿no? Daisy Gutiérrez nos pregunta, ¿todos los miembros deben participar en las investigaciones de los accidentes incapacitantes o solo un representante tanto de los trabajadores como de la empresa? Muy bien, el comité está habilitado según el reglamento para crear comisiones técnicas y ellos definen con qué composición, si es con miembros del comité o sin ellos, tal vez se forma una comisión de expertos técnicos de la empresa y muestran sus resultados al comité. Eso se ve justamente en el artículo 65. Daisy también pregunta, ¿qué se puede considerar como capacitación especializada para los miembros del comité? Ciertamente, el artículo 66 dice que deben recibir capacitación especializada, o sea, es una no general. ¿Pero destinada a qué? Al desarrollo de competencias suficientes para que ellos ejerzan sus funciones plenamente y no estén aprobando documentos que se los presentan en un instante, que no han sido previamente revisados, que no conozco ni siquiera cuál es la estructura que debería tener, o tengo que hacer una inspección y no entiendo de qué funciona, entonces termino solamente inspeccionando extintores, o voy a aprobar un RIS y no sé ni siquiera la estructura básica, y de esta forma se terminan aprobando RIS que son calco de otras empresas o están mal estructurados de acuerdo a normas. A eso se refiere una capacitación especializada. Gabriela Poma nos dice, cuando un representante del comité renuncia, ¿se tendría que hacer una reunión extraordinaria o esperar a una mensual? Efectivamente, ¿no? Cuando un trabajador renuncia, el vínculo laboral ha terminado, por tanto está dejando vacante ese puesto. Los cargos vacantes son suplidos de inmediato, ¿no?, por un miembro alterno. Ahora, esto también tiene que oficializarse o volverse a instalar esta reconformación con la voz autorizada, lógicamente, y participación del gerente general en lo posible su representante. La norma no va expresada en forma explícita, apenas va que un cargo hace una reunión extraordinaria, pero es factible, ¿no? Merced a que nos dice que dentro de las funciones del comité es reunirse en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. Esta circunstancia es oportuna, dado que se está quedando en una forma que no sería ya paritaria. Ahora, recordemos también que las reuniones extraordinarias se celebran porque el presidente lo convoca, eso es suficiente, o a solicitud de 2 de los miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal, por ejemplo, ¿no? Recordemos que la renuncia de un trabajador no se da, yo presento carta y renuncio y me voy, sino que se presenta una carta, según el decreto legislativo 728, con 30 días de anticipación, para no poner en jaque al empleador o la actividad que desempeña, en este caso tan importante como ser miembro de un comité. Entonces, un trabajador cuando renuncia presenta su carta y le puede pedir al empleador que lo exonere de los 30 días
de anticipación para irse ya al día siguiente o dentro de los 3 días siguientes. Pero el empleador podría no acoger ese pedido de exoneración de los 30 días y decirle te tienes que quedar los 30 días. Y en el artículo 27 nos dice que la negativa del empleador a exonerar del plazo del preaviso de la renuncia obliga al trabajador a que se quede esos 30 días. ¿Ya? Es muy importante conocer los aspectos laborales importantes. Jenly Agustín, ¿ser miembro del comité tiene una remuneración extra? No, Jen, no hay ningún tipo de remuneración extra, todo se desarrolla dentro de la jornada de trabajo según lo especificado en la norma. ¿El personal externo puede formar parte del comité? La respuesta es no, porque uno de los requisitos es ser trabajador del empleador. Jenly también pregunta, ¿es necesario tener un cargo de mando para poder ser miembro del comité? Bueno, los representantes del empleador sí deben ser personal de dirección, es el término técnico, y o confianza. Y al contrario, ¿no? Si quiere postular a alguien representando a los trabajadores, más bien no debe ser de esta condición especial. En este paralelo les dejamos en la pantalla los requisitos para los representantes del empleador y los trabajadores. La primera parte, ABC, es igual para los tres, pero la característica de personal y confianza es lo que diferencia en la postulación. Jenny Agustín, ¿qué función tienen los miembros del comité? Bueno, están en el artículo 42 y el 44A, los modificados según las normas que estamos resaltando, y están ahí. Entre otros, podemos mencionar aprobar reglamento interno de seguridad, hacerle seguimiento a los programas anuales, realizar inspecciones periódicas, investigar causas de accidentes, revisar mensualmente las estadísticas, reunirse mensualmente de forma ordinaria, entre otros. Jenny Agustín, si soy miembro del comité, ¿no puedo ser despedido? Muy bien. El artículo 32 de la ley y el 73 del reglamento nos dice que están protegidos contra el despido incausado. Eso es lo que dice. Ahora la pregunta nos dice, ¿no puedo ser despedido? La respuesta sería depende, ¿no? Si es que me quieren despedir por ser miembro de comité de seguridad y salud en el trabajo o haber, no sé, denunciado ante la SUNAFIL, ahí sí no habría esa forma, no se acogería porque él tiene protección contra el despido. En este caso sería incausado. No basta ser miembro de un comité para pues ser digamos, considerado para despedir, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que puede ser despedido si él recae en alguna de las consideraciones de la causa justa para el despido. No es decir, por capacidad o por comportamiento, por una falta grave, como por ejemplo haber robado o apropiado de algunos elementos de la empresa o entregar a terceros información reservada o haber concurrido borracho o ebrio o ebria varias veces, o algunos actos de violencia, faltamiento de palabra a su empleador o sus representantes, entre otros, o un daño intencional, haber quemado una de sus máquinas, o haber hecho el abandono por 3 días consecutivos de su trabajo sin justificación. Todas esas son faltas graves, y esta protección contra el despido incausado no podría ser invocado, porque él sí está dando motivo o causa justificada en la norma para ser despedido. O puede venir una condena penal por delito doloso, también es un motivo de despido justo. O haber sido inhabilitado, ¿no? En el sector público tal vez se lo inhabilita en el Congreso de la República para ejercer un cargo, entonces no puede continuar ejerciendo el cargo actual. Entonces son formas en que se extingue el vínculo laboral. ¿Las reuniones u otras actividades del comité se realizan fuera del horario laboral de 8 horas? La respuesta es no. Según el artículo 67, estas reuniones se celebran dentro de la jornada de trabajo. Rita Gutiérrez, en caso que el comité de seguridad desarrolle su reunión o actividad fuera del horario, ¿se les debe pagar horas extras? Bueno, este es un tema llamado sobretiempo, ¿no? Puede ser que el comité sea invitado para participar en un simulacro nocturno. El sobretiempo puede ocurrir antes de la hora de ingreso o después de la hora de salida. El empleador y el trabajador podrán acordar compensar el trabajo prestado en sobretiempo. Por ejemplo, si estuve 2 horas en un simulacro nocturno, al día siguiente, si entraba a las 9, puedo entrar a las 11, pero previo acuerdo, lógicamente, o tal vez salir más temprano. Si no se llegara pues a ningún tipo de acuerdo, entonces sería considerado como una hora extra, aunque la hora extra se entiende que debería ser para efectos productivos, se pagaría con una tasa de recargo del 25% las 2 primeras horas y a partir de la tercera con un recargo del 35%. Sheila Manzanares, en el caso que no se tengan suplentes, ¿debes hacer nuevas elecciones? La respuesta es sí.
Definitivamente sí, pero considerando también lo especificado en la resolución ministerial 245, ¿no? En este caso, cuando el 50% de los representantes de los trabajadores, ¿no? Han finalizado su vínculo laboral o en causal de vacancia, o sea, en cristiano me quedé sin suplentes, ¿no? Ahí entonces sí, nos dice la norma, haga usted elecciones, pero el otro requisito es que todavía el proceso que queda, el tiempo de vigencia del mandato es de 6 meses o más. Por ejemplo, si ya le quedan solamente 3 meses a ese comité, no procedería a elegir a suplentes, me quedaría solamente con los que hayan. Richard Díaz nos pregunta, ¿puedo llevar las actas de reuniones en hojas sueltas, foliadas o debe ser un libro de actas? Bueno, en todas partes, por ejemplo, en 3 partes del articulado, artículo 42, nos refiere entre las funciones, libro de actas. En el artículo 51, el acto de constitución, así como toda reunión, ¿va a dónde? En un libro de actas, dice, ¿no? Debe ser asentado en un libro de actas. En el artículo 71, al término de cada sesión, se levanta la respectiva acta que es asentada en el correspondiente libro de actas. No nos mencionan hojas sueltas, Richard, por tanto lo mejor sería llevar un libro de actas. Sin embargo, vamos a referirnos al sector minero, donde hay algo que te puede interesar. En el sector minero nos define en su artículo 7, en su reglamento, nos dice que un libro de actas es un cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del comité, y dicho libro de actas también puede ser constituido por hojas sueltas, debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los representantes. Este es un caso que solamente está delimitado explícitamente en el sector minero. Y además ellos tienen un libro adicional al libro de actas que se llama el libro de seguridad y salud ocupacional, donde se ponen las auditorías, observaciones técnicas, recomendaciones, hechas incluso por la gerencia general o por otros, y dentro de ellas también están las inspecciones que hace el comité. Importante conocer esto también, entonces, que habrían 2 tipos de libros, uno exclusivo del comité y el otro donde también, aparte de otros actos, se registran información de lo hecho por el comité. Además, en el artículo 63 modificado en las funciones, nos dice, en minería, llevar el libro de actas de todas sus reuniones, el que puede llevarse de manera electrónica, si es que se cuenta con un sistema de firmas digitalizadas, ¿no? Esto no debe ser confundido con que hice mi firma con una tableta electrónica y ahí te la paso por WhatsApp y la pegas. Nada que ver, eso no tiene una validez legal. Aquí está haciéndonos referencia al sistema de firmas electrónicas, para lo cual se necesitaría tener el DNI electrónico, un lector de DNIs y haber instalado el Refirma, que es el aplicativo de la RENIEC para generar firmas digitalizadas. Entonces son documentos que vienen con las firmas, ¿no? Uno hace el documento en Word, se pasa a PDF, se carga en el Refirma y se genera una firma con encriptación, de tal forma que se quiere modificar o algo, no va a tener el certificado digital válido y se va a destruir el documento. Anónimo, ¿cuál en el caso del supervisor también debe llevar un libro de actas y debe presentar un informe anual de sus actividades? Bien, la respuesta es, en el artículo 52 del reglamento nos dice que debe llevar un registro, así nada más lo ha dicho. ¿Qué recomendamos? Que tengan también una especie de libro de actas, recomendación. Y el artículo 72 evidentemente nos dice que anualmente el comité o el supervisor deben redactar un informe del resumen de sus labores. Entonces la respuesta es, ¿deben llevar un libro de actas? Sí, es posible, o un registro, un cuaderno. ¿Y debe presentarse un informe anual? Sí. Con esto damos finalizada el tema de las preguntas frecuentes donde han participado estudiantes de maestría de sistemas integrados de gestión, ingenieros auditores, ingenieros SOMA en ejercicio de jefaturas de seguridad y salud en el trabajo, entre otros participantes a los cuales les agradecemos y espero haya sido de utilidad estas respuestas. Si desean llevar el curso completo de comité y subcomités, lo tenemos ya en la plataforma del campus virtual de Onoboa Consulting Group SAC. El curso Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde pueden ver una serie de videos sobre el tema paso a paso desde cero. Pueden descargar lecciones en PDF, ver sus videotutoriales, analizamos reuniones reales del sector público y privado. También vamos de la mano celebrando una lección completa y finalmente darás ejercicios y tu evaluación online para obtener tu certificado.
Consúltanos al WhatsApp 948 128 315.